En la inhóspita naturaleza salvaje de Montana, en el año 1882, donde los vientos invernales calan hasta los huesos y la caridad es tan escasa como el oro, un niño desesperado se presenta en la puerta de un desconocido sin nada que ofrecer salvo sus manos callosas y una férrea determinación. Samuel, de 12 años, lleva a su hermana Mary, de 6 hermana Mary, de 12 años, a la espalda por senderos cubiertos de nieve, en busca de alguien dispuesto a cambiar trabajo por comida. Cuando ve humo saliendo de una cabaña desgastada por el tiempo, escondida entre los pinos, sabe que esta podría ser su última oportunidad antes de que el hambre se apodere de ambos. La mujer que responde a su llamada está tan desgastada y cautelosa como su casa en ruinas. Pero las palabras de Samuel traspasaron años de aislamiento. Arreglaré su cabaña. Anciana, por favor, dé de comer a mi hermana pequeña. ¿Qué secreto llevó a Martha Whitmore a vivir sola en esas montañas? Y el desesperado trato de este niño desbloqueará la curación que todos necesitan desesperadamente. Antes de volver a la historia, ¿nos cuentas desde dónde nos estás escuchando? Y si esta historia te emociona, asegúrate de volver a suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Te vuelves a suscribir, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La pesada puerta de roble se abrió con un chirrido lo justo para que un ojo curtido se asomara por la rendija. Varias cerraduras de hierro tintinearon entre sí, mientras Martha Whitmore observaba a los dos niños que estaban en su umbral, como recuerdos indeseados de un mundo que ella había dejado atrás deliberadamente. «Por aquí no nos gustan los mendigos», dijo con una voz tan aguda como la escarcha del invierno. «Seguid adelante». Samuel cambió el ligero peso de Mary en su espalda, sintiendo cómo sus pequeños brazos se apretaban alrededor de su cuello. La niña no había hablado en 2 días, desde que se habían acabado las últimas galletas mohosas de la bolsa de lona de su padre. Su respiración era superficial y rápida contra su oído. «Por favor, mamá», dijo Samuel, enderezando los hombros a pesar del agotamiento que le hacía doler los huesos. «No estoy pidiendo limosna. Estoy ofreciendo un intercambio justo». Martha entrecerró los ojos. A través de la rendija, pudo ver que la ropa del niño estaba remendada y remendada de nuevo, y que sus botas estaban sujetas con tiras de cuero. Pero su espalda permanecía recta y su mirada firme. La niña que llevaba sobre los hombros tenía las mejillas hundidas por el hambre real, no por la incomodidad temporal de haber saltado alguna comida. «¿Qué podrías tener para intercambiar?», preguntó Martha. «Trabajo», respondió Samuel simplemente. «Trabajo bueno y honesto. Tu cabaña tiene tejas sueltas, tablas podridas en el porche y chimeneas que se inclinan peligrosamente. Yo puedo arreglarlo todo. Solo eres un niño. Tengo 12 años, señora, y llevo trabajando con mi padre desde que puedo sostener un martillo». La voz de Samuel transmitía la tranquila autoridad de alguien que había madurado rápidamente. «Mi padre era el mejor carpintero de 3 condados antes de que la fiebre se lo llevara». Martha lo observó durante un largo rato. El rostro del chico no mostraba la desesperación que había visto en otros viajeros que habían llamado a su puerta a lo largo de los años. Sus ojos eran claros, directos y totalmente sinceros. «Aunque eso fuera cierto», dijo ella, «no tengo comida para 2 bocas más». «Solo ella», dijo Samuel rápidamente. «Mary es la que necesita comer. Yo puedo arreglármelas con las sobras que queden». La mujer detrás de la puerta se quedó muy quieta. Había pasado 5 años perfeccionando el arte de rechazar a cualquiera que pudiera amenazar su soledad cuidadosamente construida. Vendedores ambulantes, misioneros, viajeros perdidos, vecinos curiosos, todos habían sido enviados a su camino con la misma fría eficiencia. Pero algo en la voz del niño cuando pronunció el nombre de su hermana le hizo sentir un nudo inesperado en el pecho. «Demuéstramelo», dijo de repente. «Señora, demuéstrame que puedes hacer el trabajo que dices». Martha señaló los escalones combados del porche. «Arregla esas tablas. Si puedes hacerlo sin empeorarlas, hablaremos». Samuel asintió y bajó suavemente a Mary para sentarla en una piedra plana junto a la cabaña. Las piernas de la niña se doblaban bajo ella como espinas, demasiado débiles para mantenerse en pie correctamente. Martha sintió que algo se retorcía en su pecho al verlo. De la gastada cintura de herramientas de su padre, Samuel seleccionó un martillo y una pequeña palanca. Examinó las tablas podridas con el cuidado metódico de alguien que entiende de madera y clima. En cuestión de minutos, identificó el problema: daños por agua debido a un canalón suelto que llevaba meses goteando.
Martha observaba a través de la puerta entreabierta cómo trabajaba el chico. Sus movimientos eran económicos, prácticos. No desperdiciaba ni movimientos ni materiales. Cuando levantó la primera tabla dañada, lo hizo con cuidado, conservando lo que se podía salvar. ¿Dónde está la pila de madera?, preguntó Samuel, sin levantar la vista de su trabajo. Detrás de la cabaña, respondió Martha antes de poder contenerse. Pero no te he dicho que puedas. Gracias, mamá. Samuel desapareció tras la esquina de la cabaña y regresó con 2 tablas de pino secas que había seleccionado claramente con ojo experto. Mientras trabajaba, Mary lo observaba con la tranquila concentración de una niña que había aprendido que la competencia de su hermano significaba la diferencia entre la seguridad y el peligro. El sol de la tarde tocaba las copas de los pinos cuando Samuel terminó. Los escalones del porche eran sólidos bajo el pie de Martha, que los probaba, nivelados y bien asegurados. Incluso había tomado la iniciativa de ajustar el canalón suelto que había causado el daño original. «Aguantará», dijo Samuel, limpiándose las manos en sus pantalones gastados. «Pero tienes problemas más graves por delante. Hay que volver a encajar toda la pared norte antes de que llegue el frío de verdad. Y tu techo tiene al menos una docena de tejas sueltas que pude ver desde aquí abajo». Martha miró fijamente las reparaciones y luego al chico, que esperaba con paciente dignidad su decisión. Mary se había acurrucado contra los cimientos de la cabaña, demasiado cansada para mantener los ojos abiertos. «Una noche», dijo Martha finalmente, alejándose de la puerta. «Puedes quedarte una noche. Ya veremos cómo va a partir de ahí». Los hombros de Samuel se relajaron con alivio, pero cuando habló, su voz se mantuvo firme. «Gracias, mamá. No te arrepentirás». Martha no estaba tan segura de eso, pero abrió la puerta más de todos modos. Samuel desabrochó el gastado cinturón de herramientas de cuero de su padre con reverente cuidado y lo colocó sobre la tosca mesa de madera junto a la chimenea. Cada herramienta tenía su lugar, desgastada por años de honesto trabajo. El mango del martillo tenía la ranura pulida por el agarre de su padre, y las manos más pequeñas de Samuel estaban aprendiendo a ocupar ese mismo espacio. Martha puso un plato de sopa ligera delante de Mary, que estaba sentada envuelta en una colcha que olía a cedro y a viejos recuerdos. Los ojos de la niña se abrieron con asombro ante el sencillo lujo de sentarse en una mesa de verdad, en una habitación de verdad, con un techo de verdad sobre su cabeza. «Come despacio», le indicó Martha con una voz más suave que la que había tenido en la puerta. «Si comes demasiado rápido, te pondrás enferma». Samuel observó a su hermana tomar cucharadas con cuidado, con el estómago vacío y retorcido por el hambre. Pero Mary estaba comiendo, y eso era lo único que importaba. Centró su atención en examinar el interior de la cabaña con ojo de artesano. La sala principal era pequeña, pero estaba bien construida, con gruesas paredes de troncos que habían sido debidamente calafateadas años atrás. Una chimenea de piedra dominaba una de las paredes, con un tiro limpio, a pesar de la escasez que Samuel había notado desde fuera. Los muebles tallados a mano delataban a alguien que entendía de madera y se enorgullecía de su trabajo. «Tu cabaña tiene buena estructura», dijo Samuel, pasando los dedos por el marco de una ventana. «Pero estos corchos se secan. Cuando llegue el invierno, tendrás corrientes de aire tan frías que congelarán el agua de un cuenco». Martha observó al chico mientras recorría la habitación, señalando los problemas con la tranquila autoridad que le daba su experiencia. Su evaluación fue minuciosa y metódica. Cuando se detuvo en una sección de la pared donde el relleno se había agrietado, presionó suavemente para comprobar la estructura subyacente, en lugar de limitarse a señalar el daño superficial. «¿Cuánto tiempo llevas haciendo este tipo de trabajo?», preguntó Martha. «Desde que tengo edad suficiente para sostener un nivel con firmeza», respondió Samuel. «Papá decía que la buena carpintería consistía en comprender lo que la madera quería hacer y luego ayudarla a hacerlo bien». «¿Y dónde está tu padre ahora?». Las manos de Samuel se detuvieron en el marco de la ventana. «Lo enterramos hace 3 meses. La fiebre se lo llevó rápidamente. Siento mucho tu pérdida». Esas sencillas palabras tenían un peso que hizo que Samuel levantara la vista. El rostro curtido de Martha mostraba una simpatía genuina, no la incómoda lástima a la que se había acostumbrado por parte de los vecinos que habían conocido a su padre. «Mamá murió cuando nació Mary», continuó Samuel, sintiendo de repente la necesidad de explicarse. «Papá nos crió a los dos.
Me enseñó todo lo que sabía sobre trabajar la madera y me decía que un hombre que sabe construir cosas nunca pasará hambre. Martha observó cómo Mary terminaba su sopa y se acurrucaba más bajo la colcha, con los párpados cada vez más pesados. ¿Qué pasó después de la muerte de tu padre? Los vecinos nos ayudaron durante sus propios problemas. No se puede esperar que la gente alimente a dos bocas más indefinidamente. Así que has estado viajando, buscando trabajo. Sí, mamá. En la mayoría de los sitios, cuando ven a un chico con una hermana pequeña, piensan que somos más problemas de lo que valemos. Martha se sirvió una taza de café de la cafetera que estaba sobre la estufa, pensando que la historia del chico parecía verídica y que su trabajo en los escalones del porche había sido realmente hábil. Pero acoger a dos niños, aunque fuera temporalmente, iba en contra de todos los instintos que había desarrollado durante 5 años de aislamiento deliberado. El trabajo del que hablas, dijo finalmente, reparar techos, no es un trabajo ligero. No, señora, no lo es, pero tengo manos fuertes y no me asusta el trabajo duro. Samuel se enderezó y la miró directamente a los ojos. No voy a fingir que puedo hacer todo lo que hace un hombre adulto, pero lo que puedo hacer, lo hago bien a la primera. Para demostrarlo, Samuel seleccionó un pequeño cincel del cinturón de herramientas de su padre y se acercó a la sección dañada de la pared. Con cuidadosa precisión, comenzó a quitar el relleno agrietado, con movimientos económicos y seguros. La vieja arcilla se desprendió limpiamente, dejando al descubierto los sólidos troncos que había debajo. Necesitará mortero nuevo, dijo, examinando el hueco, y toda esta sección debería rehacerse antes de que cambie el tiempo. Martha se sintió impresionada a pesar de sus reservas. El chico trabajaba con la paciencia y la atención al detalle que ella esperaría de alguien que le doblara la edad. Sus herramientas estaban bien cuidadas y su técnica era sólida. La suave respiración de Mary indicaba que se había quedado dormida en la silla, su pequeño cuerpo finalmente relajándose después de semanas de constante incertidumbre. Samuel miró a su hermana y Martha vio la feroz actitud protectora que impulsaba cada decisión que tomaba. Hay un cobertizo en la parte de atrás. Martha dijo en voz baja, tú y la niña podéis dormir allí esta noche. Está seco y hay suficientes mantas. Gracias, mamá. Mañana hablaremos de un arreglo más largo. Martha continuó, si decidimos seguir adelante, habrá reglas, expectativas. Samuel asintió. Sí, mamá, lo entiendo. Mientras guardaba cuidadosamente sus herramientas en su sitio en el cinturón de cuero, Martha se fijó en la forma en que manipulaba cada utensilio con un respeto rayano en la reverencia. Para él no eran solo herramientas, eran su herencia, su conexión con el padre que lo había moldeado, su medio de supervivencia en un mundo implacable. ¿Cómo te llamas, chico? Samuel Morrison, señora. Esta es mi hermana Mary. Soy Martha Whitmore. ¿Y Samuel? Hizo una pausa, observándolo mientras tomaba a su hermana dormida en sus brazos. El trabajo que propones es un trabajo honesto, y lo respeto. Veremos cómo están las cosas por la mañana. Martha colocó la delicada vajilla de porcelana sobre la mesa de la cocina con cuidado experto. Cada pieza fue colocada con la precisión de una larga costumbre. Las pálidas flores azules pintadas en la porcelana captaban la luz de la mañana que se filtraba por la única ventana de la cabañay. Por un momento, la tosca habitación de madera se transformó en algo mucho más refinado. Samuel se detuvo en la puerta, con la mano de Mary firmemente agarrada a la suya. Ninguno de los dos niños había visto nunca nada tan fino y frágil. Las tazas de té parecían que se iban a romper si se les hablaba demasiado alto. Señora, dijo Samuel con cautela, no necesitamos nada elegante. Unas tazas normales nos valen perfectamente. Martha levantó la vista de la azucarera. Azúcar blanca de verdad, no los terrones marrones con los que se conformaban la mayoría de las familias de la frontera. Esta vajilla pertenecía a mi madre y, antes, a su madre. Fue hecha para usarse, no para guardarse. Les indicó con un gesto que se sentaran a la pequeña mesa. Mary se subió a una silla de madera, con los pies colgando muy por encima del suelo. Samuel permaneció de pie hasta que Martha tomó asiento, y entonces se sentó junto a su hermana, con los movimientos cautelosos de alguien poco acostumbrado a las comidas formales. ¿Quieres leche en el té, Mary?, preguntó Martha, levantando la pequeña foto. Mary miró a Samuel, indecisa. Nunca habían probado el té de verdad, solo la infusión amarga que preparaba su padre con Shorty
y cualquier hierba silvestre que encontraba. Un poco de leche estaría bien, respondió Samuel por su hermana. Gracias, señora. Martha sirvió el té con manos firmes, aunque algo en su pecho se agitó al ver de nuevo a los niños en su mesa. Hacía mucho tiempo que no oía voces jóvenes en esa habitación. Mucho tiempo desde que había tenido motivos para usar la vajilla de porcelana de su madre para lo que estaba destinada. Contadme vuestros viajes, dijo Martha, acomodándose en su silla. ¿Hasta dónde han llegado? Partimos de Carson's Creek, respondió Samuel, aceptando la taza de té con ambas manos para asegurarse de no dejarla caer. Eso está a unos 65 kilómetros al sur de aquí. Llevamos caminando casi 2 semanas. ¿2 semanas? Martha observó el rostro delgado de Mary, la forma en que la ropa de la niña le quedaba holgada en su pequeño cuerpo. Es un largo camino para unas piernas tan pequeñas. Mary es más fuerte de lo que parece, dijo Samuel con orgullo. Nunca se ha quejado, ni una sola vez, ni siquiera cuando nos quedamos sin comida hace 3 días. Mary dio un pequeño sorbo de té y abrió mucho los ojos al sentir su sabor dulce y cálido. Miró a Martha con algo parecido a adoración. ¿Por qué no buscaste ayuda en ninguno de los pueblos por los que pasasteis? Preguntó Martha. La expresión de Samuel se volvió cautelosa. Lo intenté. En la mayoría de los sitios quieren separarnos. Enviar a Mary a una familia, a mí a otra, o peor aún, enviarla a un orfanato en la capital del territorio, y tú no permitirás eso. No, señora, no lo permitiré. La voz de Samuel transmitía una certeza absoluta. Mary es mi familia, mi responsabilidad. Pete me hizo prometer que la cuidaría, y eso es lo que voy a hacer. Martha dejó la taza de té y observó el rostro decidido del chico. Reconoció algo en su feroz actitud protectora, un eco de sentimientos que ella misma había experimentado en el pasado. Tu padre parece que era un buen hombre. El mejor, asintió Samuel. Podía construir cualquier cosa, casas, graneros, muebles que durarían generaciones. Siempre decía que había honor en crear algo útil con tus propias manos, y te enseñó bien. Intentó decirme que yo tenía las manos y la paciencia para ello. Samuel flexionó los dedos, ya llamados a pesar de su juventud. P. siempre decía que se podía conocer el carácter de un hombre por el trabajo que dejaba atrás. Mary había terminado su té y dormitaba en su silla, abrumada por el simple lujo del calor y el estómago lleno. Martha se encontró mirando al niño con una ternura inesperada. Es muy joven para llevar una vida tan dura, observó Martha. No tendrá que hacerlo por mucho más tiempo, dijo Samuel con firmeza. Cuando encuentre un trabajo estable, nos construiré una casa digna, un lugar seguro donde ella pueda ser una niña pequeña en lugar de estar siempre corriendo y escondiéndose. La convicción en su voz conmovió profundamente a Martha. Este chico llevaba una carga que habría quebrado a muchos hombres adultos, pero la soportaba con una dignidad que le recordaba la fuerza tranquila de su difunto marido. ¿Qué tipo de hogar construirías?, preguntó Martha. Los ojos de Samuel se volvieron distantes, viendo algo más allá de las paredes de la cabaña. Algo pequeño pero sólido. Buenos cimientos, un techo resistente, ventanas que dejaran entrar la luz del domingo por la mañana. Un jardín donde Mary pudiera cultivar flores si quisiera. Un taller donde yo pudiera hacer trabajos de carpintería. Suena como un bonito sueño. No es solo un sueño, señora. Es un plan. Samuel apretó la mandíbula con determinación. Sé exactamente cómo construirlo. P. dibujó los planos antes de morir. Dijo que todo hombre debería tener una visión del hogar que quiere crear. Martha sintió que algo cambiaba en su pecho. Una relajación de los músculos que habían estado tensos durante años. Quizás, dijo con cautela, deberíamos discutir la posibilidad de un acuerdo más largo. Mencionaste que necesitabas trabajo durante el invierno. Samuel se enderezó, con una chispa de esperanza en los ojos. Sí, señora. Si está dispuesta a considerarlo, yo sí, dijo Martha simplemente. Estoy dispuesta a considerarlo. Martha golpeó ligeramente la superficie de cristal del barómetro con un dedo curtido, con una expresión cada vez más preocupada. El mercurio había bajado más en 12 horas de lo que ella había visto en años de cuidadosa observación. La ornamentada carcasa de latón reflejaba la luz de la lámpara, pero las lecturas que mostraba no prometían más que dificultades en el futuro. ¿Qué es ese artilugio?, preguntó Samuel, dejando el hacha que había estado afilando junto a la chimenea. Preguntó Samuel, dejando el hacha que había estado afilando junto a la chimenea. Si es de cristal, respondió Martha, sin apartar la vista del instrumento, pertenecía a mi difunto marido.
Era muy exigente con esas cosas. Decía que un hombre que entendía el tiempo podía prepararse para cualquier cosa que la naturaleza decidiera lanzarle. Samuel se acercó a la repisa de la chimenea, donde el dispositivo descansaba entre las pocas posesiones preciadas de Martha. El barómetro era claramente caro, el tipo de instrumento científico que solo había visto en los escaparates de las tiendas generales de la capital territorial. ¿Qué te dice?, preguntó Samuel. El dedo de Martha recorrió el rápido descenso marcado en la escala calibrada. Se avecina una tormenta, una grande, y semanas antes de cuando solemos ver la primera nevada importante. Samuel pudo ver que el cielo de la tarde había adquirido un siniestro tono amarillo grisáceo. El viento había arreciado, haciendo girar las hojas muertas en círculos frenéticos. Incluso los pájaros parecían agitados, con sus cantos agudos y urgentes mientras buscaban refugio. ¿Cómo de grave?, preguntó Samuel. Bastante grave. Martha se acercó a la ventana y estudió las nubes que se acercaban con la experiencia de alguien que había sobrevivido a muchos inviernos en la montaña. Si este cristal no se equivoca, nos espera una tormenta que puede dejar a la gente atrapada durante semanas. Las ventiscas tempranas son las peores. Pillan a todo el mundo desprevenido. Mary levantó la vista de donde había estado jugando con una muñeca de hojas de maíz que Martha le había encontrado en un viejo baúl. La niña parecía sentir la creciente tensión de los adultos, y su pequeño rostro se arrugó con preocupación. ¿Eso significa que tenemos que irnos?, preguntó Mary con su suave voz. Martha y Samuel intercambiaron miradas. La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de implicaciones que ninguno quería expresar. Samuel tenía pensado seguir adelante una vez que hubiera ganado lo suficiente para pagar unos días de comida. Pero viajar en medio de una gran tormenta con una niña pequeña sería mortal. La cuestión es, dijo Martha lentamente, que si la tormenta es tan fuerte como dice el cristal, cualquiera que se vea atrapado en ella no sobrevivirá. Los inviernos en la montaña no perdonan los errores. Samuel sintió un peso familiar en el pecho, la aplastante responsabilidad de tomar decisiones de vida o muerte por su hermana. Todas las decisiones que había tomado desde la muerte de su padre habían tenido un riesgo similar, pero esta era diferente, más definitiva. ¿Cuánto duraría una tormenta así?, preguntó. Podrían ser días, podrían ser semanas. Martha se apartó de la ventana con expresión grave, y una vez que pasara, la nieve podría ser tan profunda que imposibilitaría viajar hasta la primavera. Las implicaciones golpearon a Samuel como un golpe físico. Si se quedaban y quedaban aislados por la nieve, dependerían completamente de la generosidad de Martha durante meses. Si se marchaban y les sorprendía la tormenta, probablemente morirían. Y si se quedaban y resultaban ser una carga demasiado pesada, Martha podría echarlos a la calle, donde las condiciones les matarían con la misma certeza. «Mamá», dijo Samuel con cautela, «no quiero dar nada por sentado. Ya has sido más amable con nosotros de lo que podíamos esperar. Pero si la tormenta es tan fuerte como crees, necesitamos saber en qué situación estamos. Si quieres que nos vayamos antes de que llegue, deberíamos partir ahora, esta noche, si es necesario». Martha estudió el rostro del chico y vio el terrible peso de la responsabilidad que llevaba sobre sus hombros por el bienestar de su hermana. Miró a Mary, que estaba sentada abrazando su muñeca y observando a los adultos con ojos asustados, y sintió que algo se le partía dentro del pecho. «La tormenta llegará mañana, quizá esta noche», dijo Martha finalmente. «Aunque os fuerais ahora mismo, no llegarían al siguiente asentamiento. Entonces, de cualquier manera, estamos atrapados aquí». «Sí». Martha se acercó a su armario de provisiones y calculó mentalmente las reservas de comida, leña y aceite para las lámparas. La cuestión es si estamos atrapados aquí juntos como una familia que trabaja por un objetivo común, o si estamos atrapados aquí como extraños que intentan tolerarse mutuamente hasta la primavera. Samuel se enderezó, comprendiendo la elección que ella le ofrecía. ¿Qué significaría ser una familia? Significaría que lo compartimos todo: el trabajo, la comida, las decisiones sobre el bienestar de la cabaña. Significaría que tú y Mary ya no seréis invitados, sino residentes con el mismo derecho a opinar sobre cómo pasar el invierno. ¿Y qué querrías a cambio? Martha miró a su alrededor, viendo la cabaña con nuevos ojos. El trabajo que Samuel ya había completado, el cuidado con el que mantenía sus herramientas, la dignidad silenciosa con la que cuidaba de su hermana.
Querría tu compromiso de que llevarás esto a cabo, de que si vamos a sobrevivir juntos a un duro invierno, lo haremos como personas que pueden depender completamente unas de otras. Samuel miró a Mary y luego volvió a mirar a Martha. Y cuando llegue la primavera, lo reevaluaremos la situación. Quizás quieras seguir adelante y construir la casa que describiste. Quizás quieras quedarte y ayudarme a convertir este lugar en algo más grande y mejor. Martha hizo una pausa, sorprendida por sus propias palabras. Quizás para entonces seamos el tipo de familia que no necesita tomar ese tipo de decisiones. El viento sacudía las ventanas de la cabaña y empezaron a caer los primeros copos de nieve. Samuel sacó su cuchillo del cinturón y se acercó al abedul blanco que crecía junto a la cabaña de Martha. Su corteza parecida al papel era perfecta para su propósito. Con cuidadosos golpes, peló una sección lo suficientemente grande como para servir de material de escritura y luego la alisó contra la pared de la cabaña. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Martha, observando desde la puerta cómo la primera nevada comenzaba a caer con más intensidad. Escribiendo nuestro acuerdo, respondió Samuel, sacando un trozo de carbón de su bolsillo. P. siempre decía que la palabra de un hombre era su compromiso, pero un contrato escrito protege a todos los involucrados. Martha se acercó, sorprendida al ver al chico formando letras claras y legibles en la corteza de abedul. Su letra era cuidadosa y precisa, fruto de una educación real y no de una enseñanza apresurada en la frontera. «Lees y escribes bien», observó ella. P. insistía en ello. Decía que un carpintero que no supiera leer planos ni calcular medidas no duraría mucho en el negocio. Samuel dejó de escribir para mirarla. «¿Qué condiciones quieres incluir?». Martha consideró la pregunta seriamente. Había vivido sola durante 5 años, sin rendir cuentas a nadie, sin más responsabilidad que su propia supervivencia. Acoger a 2 niños, aunque fuera temporalmente, requeriría ajustes que no estaba segura de estar preparada para hacer. En primer lugar, dijo, tenemos que dejar claro que se trata de un acuerdo laboral, no de caridad. Te ganarás tu sustento y el de Mary con trabajo honesto. Samuel asintió y escribió con cuidado. Samuel Morrison se compromete a realizar todos los trabajos de reparación y mantenimiento necesarios en la propiedad de Martha Whitmore a cambio de alojamiento y manutención para él y su hermana Mary durante la temporada de invierno. En segundo lugar, continuó Martha, se respetará el espacio personal y las posesiones. Mis habitaciones privadas seguirán siendo privadas y espero la misma cortesía con respecto a tus pertenencias. Me parece justo, aceptó Samuel, añadiendo la cláusula a su contrato improvisado. Mary se había aventurado a salir a pesar de la nieve que caía. Fascinada por el proceso de creación de un acuerdo escrito, se quedó cerca de Samuel, observando cómo se formaban las letras bajo su mano firme. «¿Y qué hay de la educación?», preguntó Martha de repente. «La niña debería estar aprendiendo las letras». La mano de Samuel se detuvo. «Les he estado enseñando lo que puedo, pero sé que no lo estoy haciendo bien. ¿Podrías ayudarme con eso?». «Enseñaba en la escuela antes de venir aquí», dijo Martha en voz baja. «Podría encargarme de su educación si lo deseas». Samuel añadió otra línea a la corteza. «Martha Whitmore acepta impartir clases a Mary Morrison durante los meses de invierno». «Ahora viene la parte difícil», dijo Martha. «¿Qué pasa si este acuerdo no funciona? Si vemos que no podemos convivir en paz». Samuel levantó la vista de lo que estaba escribiendo, con expresión seria. «Entonces nos separaremos cuando llegue la primavera, sin rencor. Pero señora, quiero que sepa que Mary y yo no causamos problemas. Nos mantenemos al margen, hacemos nuestro trabajo y estamos agradecidas por lo que se nos da». «Lo creo», respondió Martha. «Pero el invierno puede poner a prueba los nervios de la gente, con espacios reducidos, suministros limitados y sin salida. Si aumentan las tensiones, tenemos que ponernos de acuerdo sobre cómo manejaremos los desacuerdos». «¿Qué sugieres? Una conversación honesta antes de que los problemas se vuelvan demasiado grandes para resolverlos. Si alguien no está contento con cómo van las cosas, lo dice de inmediato en lugar de dejar que el resentimiento se agrave». Samuel asintió y añadió la cláusula a su contrato. Mientras escribía, Martha se encontró estudiando su perfil, fijándose en la determinación de su mandíbula y en la forma cuidadosa en que elegía cada palabra. Este chico se había visto obligado a madurar demasiado rápido, pero lo había hecho con dignidad intacta. «Una cosa más», dijo Samuel. «Si me pasa algo, un accidente, una enfermedad,
Lo que sea, necesito que me prometas que cuidarás de Mary, no solo durante el invierno, sino hasta que sea lo suficientemente mayor como para valerse por sí misma. Martha sintió que se le encogía el pecho. Samuel, por favor, mamá. Sé que es mucho pedir, pero ella no tiene a nadie más, y tú eres una buena mujer. Puedo verlo. Martha miró a Mary, que estaba trazando letras con un dedo en la ligera capa de nieve, con la lengua fuera por la concentración. La niña ya se había ganado un pedazo del corazón cuidadosamente guardado de Martha. Si te pasa algo, dijo Martha lentamente, Mary siempre tendrá un hogar aquí. Te doy mi palabra. El alivio inundó el rostro de Samuel cuando añadió la cláusula final a su acuerdo. Cuando terminó de escribir, leyó todo el contrato en voz alta para asegurarse de que todos entendían sus términos. Luego firmó con su nombre en la parte inferior y dijo Martha, firmando con una floritura su propio nombre, sin importarle lo que trajera el invierno. Samuel enrolló cuidadosamente la corteza y la ató con un trozo de cuerda. Lo guardaré en un lugar seguro, dijo. Es la prueba de que ahora somos familia, legal y vinculante. Como si lo hubiera convocado su acuerdo, el viento se intensificó y la nieve comenzó a caer con fuerza. Pero dentro de la cabaña, 3 personas que esa mañana eran desconocidas comenzaron a prepararse para lo que pudiera traer la tormenta. Unidos ahora por las palabras escritas en la corteza y por promesas más profundas que la tinta, Martha extendió su mapa dibujado a mano sobre la mesa de la cocina, sujetando las esquinas con piedras de río lisas. El detallado estudio revelaba el verdadero alcance de su propiedad, mucho más extensa de lo que Samuel había imaginado desde su primera visión de la cabaña y sus alrededores inmediatos. ¿Tu tierra llega hasta Copper Creek?, preguntó Samuel, trazando la línea azul que serpenteaba por la parte oriental del mapa. 240 acres, confirmó Martha, señalando varios puntos de referencia que había documentado cuidadosamente. La mayoría de la gente de por aquí cree que tengo unos 20 acres y una cabaña en ruinas. Prefiero dejar que lo crean. Samuel estudió los intrincados dibujos con creciente asombro. Martha no solo había cartografiado los límites y la topografía, sino también los recursos, las fuentes de agua, los bosques de diferentes tipos de madera, las zonas de buen suelo e incluso los patrones estacionales de la fauna, marcados con tintas de diferentes colores. Mamá, es un trabajo increíble. ¿Lo has medido todo tú sola? Me llevó 3 años completarlo, dijo Martha con orgullo. Mi marido me enseñó los fundamentos de la topografía antes de morir. Una persona que conoce verdaderamente su tierra puede hacer que le proporcione todo lo que necesita. Mary miró el mapa, fascinada por los diminutos dibujos de árboles, animales y edificios esparcidos por el pergamino. ¿Qué son todos estos dibujitos? Marcan lugares importantes, explicó Martha, levantando a Mary para que la viera mejor. ¿Ves este grupo de árboles? Ahí es donde crece la mejor leña, roble muerto que lleva años secándose. Y este lugar junto al arroyo marca un depósito natural de arcilla perfecto para rellenar las paredes de la cabaña. El respeto de Samuel por Martha se profundizó al darse cuenta del alcance de su autosuficiencia. No era solo una mujer escondida en el bosque, era alguien que había aprendido sistemáticamente a prosperar allí. Estos jardines que has marcado, dijo Samuel, señalando varias parcelas rectangulares repartidas por la propiedad, están situados para recibir diferentes cantidades de sol a lo largo del día. Exactamente. Tubérculos en los lugares más sombreados, maíz y frijoles donde reciben pleno sol, hierbas cerca de la cabaña para facilitar la cosecha. El dedo de Martha trazó los caminos que conectaban cada zona. Todo está situado para minimizar el esfuerzo innecesario y maximizar el rendimiento. Y este edificio aquí junto al arroyo, el antiguo molino, con las ruedas rotas, pero el edificio está en buen estado. Lo he estado utilizando como almacén, pero se podría reparar si alguien tuviera la habilidad y el tiempo necesarios. La mente de Samuel comenzó a barajar posibilidades. Un molino en funcionamiento no solo satisfaría las necesidades de Martha, sino que podría prestar servicios a las propiedades vecinas a cambio de productos que ellas no podían producir por sí mismas. ¿Y la casa en invierno?, preguntó Samuel, señalando las huellas de animales que se veían a lo largo de varios senderos. El camino de los ciervos pasa por aquí a primera hora de la mañana, dijo Martha, indicando una ruta que pasaba cerca de un escondite natural que ella había construido. Hay madrigueras de conejos aquí y aquí.
Normalmente hay suficiente caza para complementar las reservas de comida si sabes dónde buscar y cuándo. Has pensado en todo lo necesario. Cuando vives solo, un error puede matarte, pero cuando conoces bien la tierra, ella te cuida a cambio. Samuel se encontró viendo la propiedad de Martha con otros ojos. Lo que parecía un simple paraje salvaje era en realidad una granja cuidadosamente gestionada y diseñada para la máxima sostenibilidad. Todos los elementos estaban conectados entre sí de manera que se reducía el trabajo y se aumentaba la seguridad. ¿Podría haber algunos de estos lugares?, preguntó Samuel. Antes de que llegue la tormenta, quiero decir, me gustaría entender con qué estamos trabajando. Martha dobló el mapa con cuidado. Haremos un recorrido rápido, pero tenemos que darnos prisa. El barómetro sigue bajando. Se abrigaron contra el frío creciente y se pusieron en marcha por los caminos trillados de Martha. Samuel llevó a Mary a hombros cuando el terreno se volvió accidentado, asombrado por la red de senderos que conectaba todos los recursos importantes de la propiedad. En el molino, Samuel examinó la rueda hidráulica rota con ojo de carpintero. «Esto se puede arreglar», le dijo a Martha. «La mayor parte del daño es solo por el desgaste. Los mecanismos aún funcionan». «¿Tú crees?» «Lo sé». Parr me enseñó sobre los molinos de agua. Dijo que eran solo versiones más grandes de los mismos principios que impulsan cualquier máquina de madera. Visitaron el depósito de arcilla, los leños secos y las diversas parcelas de jardín que Martha había establecido a lo largo de los años. Cada parada revelaba otra capa de planificación cuidadosa y desarrollo paciente. «Mamá», dijo Samuel mientras regresaban a la cabaña, con la nieve cayendo ahora de forma constante. «Esto no es solo una granja, es una auténtica empresa. Podrías mantener a una familia mucho más grande con lo que has construido aquí». Martha se quedó callada durante un largo rato. «Lo construí para una familia más grande», dijo finalmente, «pero nunca tuve la oportunidad de compartirla con una». Cuando llegaron a la cabaña, Samuel miró hacia atrás, a la propiedad, con una nueva comprensión. Martha no solo había sobrevivido en aislamiento, había creado algo extraordinario, y ahora, por primera vez, estaba dispuesta a compartirlo con personas que podrían ayudarla a convertirlo en algo aún mejor. «Gracias por mostrarnos esto», dijo Samuel. «Ahora entiendo lo que realmente estamos acordando proteger y mantener». Martha asintió con la cabeza, observando cómo la nieve comenzaba a acumularse en el suelo. «Mañana comenzaremos los preparativos para el invierno en serio. Esta noche planearemos». Samuel estaba reemplazando una tabla suelta del suelo debajo de la ventana de la cocina de Martha, cuando su palanca resbaló y golpeó el borde de un compartimento oculto. Una pequeña caja de madera cayó al suelo, derramando su contenido con un suave ruido que parecía demasiado fuerte en la silenciosa cabaña. Martha, que estaba preparando el almuerzo en la cocina, se giró al oír el ruido y se quedó completamente inmóvil. Se le fue todo el color de la cara al ver lo que yacía esparcido sobre las tablas rugosas. Una daga con un marco de plata, con el cristal roto, pero con la imagen aún claramente visible. Samuel comenzó a recoger los objetos caídos, disculpándose rápidamente. «Lo siento, señora. No sabía que había algo guardado ahí debajo. Solo estaba tratando de...». Sus palabras se apagaron al ver la fotografía. Una Martha más joven estaba de pie junto a un hombre alto de ojos bondadosos, con los brazos alrededor de dos niños pequeños, un niño de unos 8 años y una niña no mayor que Mary. Las 4 caras sonreían desde la imagen descolorida con la felicidad despreocupada de una familia segura del amor que se profesaban. Martha se dejó caer en la silla como si sus piernas ya no pudieran soportar su peso. Le temblaban las manos mientras cogía la fotografía y la acunaba contra su pecho como si fuera algo infinitamente precioso e infinitamente frágil. «Fue tomada en Helena», susurró, «el verano anterior». Su voz se quebró, incapaz de terminar la frase. Samuel dejó sus herramientas y se acercó, con su joven rostro serio y comprensivo. Mary, que había estado jugando tranquilamente en un rincón, percibió el cambio en el ambiente de la habitación y se acercó con cautela. «Tu familia», dijo Samuel con delicadeza. No era una pregunta. Martha asintió con la cabeza, con lágrimas resbalando por sus mejillas curtidas. «Thomas, mi marido, y nuestros hijos, David y Emma». Su dedo recorrió cada rostro con infinita ternura. «Esta fue la última foto que nos hicimos juntos. ¿Qué les pasó?», preguntó Samuel en voz baja. «Difteria». La palabra salió como un golpe físico.
Arrasó Helena el invierno de 1875. Se llevó a cientos de personas, en su mayoría niños. Mis bebés enfermaron primero, luego Thomas, cuando los estaba cuidando. Los hombros de Martha temblaban por el dolor reprimido durante tanto tiempo. Yo fui la única que no lo contrajo. Los cuidé día y noche, pero no pude salvarlos. No pude salvar a ninguno de ellos. Samuel sintió que se le hacía un nudo en la garganta por la compasión. Conocía el dolor vacío de la pérdida, el peso de ser el que se queda atrás. Pero perder no solo a un progenitor, sino a toda la familia. No podía imaginar sobrevivir a tal devastación. El pueblo me culpó, continuó Martha, con voz apenas audible. Dijeron que yo debía de haber traído la enfermedad a nuestra casa de alguna manera. Dijeron que no era natural que una madre sobreviviera cuando sus hijos no lo hacían. Eso no es cierto, dijo Samuel con firmeza. La enfermedad no elige en función de quién merece vivir o morir. Ahora lo sé, pero entonces les creí. Pensé que tal vez me estaban castigando por algún pecado que ni siquiera recordaba haber cometido. Martha se secó los ojos con el dorso de la mano. Así que vendí todo, cogí el poco dinero que tenía y vine aquí para morir sola. Mary se había acercado sigilosamente durante la historia de Martha, con su pequeño rostro arrugado. Se subió al regazo de Martha y rodeó el cuello de la mujer con sus delgados brazos en un fuerte abrazo. Martha se derrumbó por completo y se echó a llorar sobre el suave cabello de Mary, mientras la niña le acariciaba la espalda con la delicadeza instintiva de una niña que entiende el dolor, aunque no pueda comprender del todo su origen. Samuel se arrodilló junto a la silla de Martha y le puso la mano suavemente sobre el hombro. «No viniste aquí para morir», le dijo en voz baja. «Viniste aquí para curarte. Y tal vez has estado curándote todo este tiempo, esperando el momento adecuado para volver a vivir». «Les fallé», susurró Martha. «Se suponía que debía protegerlos y fallé». «No les fallaste», dijo Samuel con convicción. «Los amabas. Luchaste por ellos. Habrías muerto en su lugar si hubieras podido. Eso no es fracasar. Eso es amor». Martha lo miró a través de sus lágrimas y vio en su joven rostro una sabiduría nacida de sus propias pérdidas. Ahí estaba un chico que comprendía el terrible peso de ser responsable de alguien precioso, que conocía el miedo a no ser suficiente para proteger lo que más importaba. «He tenido mucho miedo», admitió Martha. «Miedo de volver a preocuparme por alguien. Miedo de dejar que alguien se preocupe por mí. Porque, ¿y si también los pierdo? Entonces ámalos mientras los tengas», dijo Samuel con sencillez. «Par me dijo después de que mamá muriera que lo único peor que perder a alguien a quien amas es no haberlo amado nunca». Mary se apartó para mirar a Martha a la cara, con sus pequeñas manos enmarcando las mejillas de la mujer mayor. «No estés triste», le dijo con su suave voz. «Samuel y yo no te dejaremos». Martha abrazó a la niña con más fuerza, sintiendo que algo que llevaba mucho tiempo congelado en su pecho comenzaba a descongelarse. Por primera vez en 5 años, la posibilidad de amar y ser amada no le parecía una traición a los muertos, sino un regalo para los vivos. «Lo sé», susurró Martha, dándole un beso en la frente. «Sé que no lo haréis». Los fuertes golpes en la puerta de Martha rompieron el silencio de la tarde como un disparo. Samuel levantó la vista del arnés que estaba reparando, alertas al instante. En las 3 semanas transcurridas desde que pasó la tormenta, nadie había venido a visitarlos. Martha palideció al reconocer los golpes autoritarios. El ayudante del sheriff Morrison estaba en el umbral cuando Martha abrió la puerta, con su placa plateada reflejando la luz del sol invernal. Era un hombre corpulento, con ojos sospechosos y una postura rígida que delataba a alguien que disfrutaba ejerciendo el poder que le confería su cargo. «Buenas tardes, señora Whitmore», dijo, tocándose la ala del sombrero sin cordialidad. «¿Le importa si entro? Tengo algunas preguntas que necesito que me responda». Martha se hizo a un lado de mala gana. «Por supuesto, ayudante, aunque no puedo imaginar qué le trae por aquí». Los ojos de Morrison recorrieron el interior de la cabaña, fijándose en las pertenencias de los niños, los platos extra en la mesa, las señales claras de que Martha ya no vivía sola. Su mirada se detuvo en Samuel con especial interés. «He oído rumores», dijo Morrison acomodándose en la mejor silla de Martha sin invitación. «La gente del pueblo dice que ha acogido a unos niños vagabundos. Concretamente, son Samuel y Mary Morrison», respondió Martha con cautela. «Se quedarán conmigo durante el invierno». El ayudante del sheriff arqueó las cejas al oír el apellido. «Morrison, dices. Qué interesante».
porque ese es también mi apellido. Observó a Samuel con renovada intensidad. ¿Eres pariente del clan Morrison de Carsons Creek? Samuel sostuvo la mirada del hombre con firmeza. Mi padre era James Morrison. Murió de fiebre hace 3 meses. James Morrison. El ayudante Morrison se frotó la mandíbula pensativamente. Conocía a James. Era un buen hombre, aunque tenía algunas ideas desafortunadas sobre quién merecía ayuda en este mundo. Su tono transmitía una advertencia inequívoca. Mary se pegó más a Samuel, sintiendo la tensión que se había apoderado de la habitación. Martha notó el miedo de la niña y sintió que su instinto protector se despertaba. Los niños son ahora mi responsabilidad, dijo Martha con firmeza. No veo cómo eso concierne a la ley. Bueno, eso depende, respondió Morrison, con su placa brillando mientras se inclinaba hacia adelante. Verá, se ha hablado de la tutela adecuada. Algunas personas se preguntan si una mujer que vive sola es apta para criar niños, especialmente niños que no son legalmente suyos. ¿Qué sugiere exactamente, ayudante? Sugiero que los niños pertenecen a familias adecuadas, a parejas casadas que puedan proporcionarles la orientación y la supervisión adecuadas. La sonrisa de Morrison era fría. Hay una familia agradable en la ciudad, el reverendo y la señora Patterson, que han expresado su interés en acoger a niños huérfanos. Son personas muy respetables. Samuel sintió cómo se le helaba el estómago. Había oído hablar de los fanáticos religiosos Patterson, que acogían a niños a cambio de la ayuda del gobierno y los explotaban como sirvientes contratados. La idea de que Mary estuviera en un lugar así le hizo apretar los puños. Estos niños están perfectamente bien cuidados aquí, dijo Martha, con voz aguda e indignada. ¿Acaso viven en una cabaña aislada con una mujer que lleva años escondiéndose de la sociedad decente? Morrison se puso de pie, utilizando su altura para intimidar. Me parece que estos niños estarían mejor atendidos por personas que asisten regularmente a la iglesia y participan en la vida de la comunidad. Yo me ocupo de su educación, su salud y su desarrollo moral de manera bastante adecuada, respondió Martha. Samuel está aprendiendo valiosas habilidades comerciales y Mary está avanzando rápidamente en sus letras y números. La risa de Morrison fue desagradable. ¿Y qué tipo de habilidades comerciales serían esas? ¿Cómo vivir como ermitaños? ¿Cómo evitar el trabajo honesto y la responsabilidad comunitaria? Samuel dio un paso adelante, con el rostro joven enrojecido por la ira. Trabajo más duro que la mayoría de los hombres adultos, señor. He reparado toda esta cabaña. He mantenido toda la propiedad y me he ganado cada comida que hemos comido. Eso es así. Morrison entrecerró los ojos. Bueno, chico, trabajar duro es una cosa, pero una educación cristiana adecuada es otra. La señora Whitmore no ha pisado una iglesia desde que llegó. ¿Cómo se supone que eso va a preparar a sus hijos para una vida productiva en una sociedad civilizada? Martha sintió que el cuidadoso mundo que había construido durante los últimos meses comenzaba a resquebrajarse. Todo lo que había temido al dejar entrar a gente en su vida se estaba cristalizando en las amenazas e insinuaciones de este hombre. Creo que debería marcharse, dijo Martha en voz baja. Creo que debería volver dentro de unas semanas, respondió Morrison, colocándose el sombrero en la cabeza, para que tengan tiempo de pensar qué es lo mejor para estos niños. Porque si vuelvo y encuentro la situación sin cambios, quizá tenga que tomar medidas oficiales. Se detuvo en la puerta, con la mano apoyada significativamente en su placa. Las autoridades territoriales se toman muy en serio el bienestar de los niños, señora Whitmore, muy en serio. Después de que se marchara, los tres se quedaron en silencio, con las amenazas del ayudante del sheriff flotando en el aire como humo. Samuel fue el primero en hablar, con voz firme y decidida. No puedes separarnos. No se lo permitiré. Martha abrazó a los dos niños, con la mente ya barajando posibilidades y defensas. No, dijo con firmeza. No puede separarnos y no lo hará. Ahora somos una familia, y las familias se protegen entre sí. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Martha sabía que su batalla no había hecho más que empezar. La fiebre de Mary subió en las primeras horas de la mañana, su pequeño cuerpo ardiendo con un calor que parecía irradiarse por toda la cabaña. Samuel se despertó con sus gemidos delirantes y encontró su piel seca como el pergamino, su respiración rápida y superficial. Martha, llamó, con la voz quebrada por el pánico. Algo le pasa a Mary. Martha salió de su habitación con su completo botiquín, una bolsa de cuero que Samuel no había visto antes.
Se movía con la tranquila eficiencia de alguien que ha atendido muchas veces enfermedades graves, con manos suaves pero seguras mientras examinaba a la niña. Fiebre alta, pulso rápido, murmuró Martha más para sí misma que para Samuel. Podría ser gripe invernal. Podría ser algo peor. Abrió su botiquín, revelando filas de frascos de vidrio, hierbas secas e instrumentos médicos que denotaban un amplio conocimiento y preparación. Samuel miró la colección con asombro. ¿De dónde había salido todo eso? Me formé como comadrona antes de casarme, explicó Martha, seleccionando varios frascos con facilidad. Cuando vives solo en el desierto, aprendes a ser tu propio médico. Mezcló polvos y tinturas con medidas precisas. Sujeta su cabeza mientras le doy esto. Samuel acunó el cuerpo ardiente de su hermana, observando impotente cómo Martha le daba cucharadas de medicina amarga entre los labios agrietados de Mary. Los ojos de la niña estaban vidriosos por la fiebre, desenfocados y aterradores por su vacío. ¿Se pondrá bien?, preguntó Samuel con una voz apenas audible. No lo sé, respondió Martha con sinceridad, pero vamos a luchar por ella, los dos juntos. Durante 3 días y 3 noches mantuvieron una vigilia constante. Martha le administró medicamentos con puntualidad, té de corteza de sauce para la fiebre, miel y hierbas para la tos, compresas frías para bajarle la temperatura. Samuel abrazaba a Mary cuando se retorcía delirando, le cantaba las nanas que su padre le había enseñado y se negaba a alejarse de su lado, incluso cuando la fiebre de Mary alcanzó su punto álgido. Martha hizo algo que sorprendió completamente a Samuel. Empezó a cantar, no las canciones rústicas de la frontera que él esperaba, sino melodías suaves con armonías sofisticadas que denotaban educación y refinamiento. Calla ahora, mi pequeña. La luna brilla sobre los prados donde vuelan los pájaros burlones. Duerme ahora, hasta que amanezca. Mamá te cuidará. No hay nada que temer. Samuel nunca había oído la voz de Martha tan suave, tan llena de ternura maternal. Mientras cantaba, alisaba el cabello empapado de sudor de Mary con infinita delicadeza, y sus manos curtidas revelaban una capacidad de amar que los años de aislamiento no habían logrado destruir. «Le cantabas eso a tus propios hijos», dijo Samuel en voz baja durante un breve momento de calma en la inquietud de Mary. «Todas las noches», susurró Martha. «A David y Emma les encantaba esa canción. No la he vuelto a cantar desde entonces». Se le quebró la voz, pero siguió acariciando la frente de Mary. Creía que había olvidado la letra. «Le está ayudando», observó Samuel. «Mira, respira con más facilidad». De hecho, algo en los cuidados delicados de Martha parecía llegar a la conciencia confusa de Mary por la fiebre. Los movimientos bruscos de la niña fueron disminuyendo gradualmente. Su respiración se volvió menos laboriosa y por primera vez en días parecía descansar de verdad. A la tercera mañana, la fiebre de Mary finalmente bajó. Samuel se despertó y encontró la piel de su hermana fresca y húmeda por un sudor saludable, con los ojos claros y conscientes cuando lo miró. «Samuel». La voz de Mary era débil pero lúcida. «Tengo sed». Samuel casi lloró de alivio cuando Martha trajo una taza de agua fresca y ayudó a Mary a beberla a pequeños y cuidadosos sorbos. La crisis había pasado, pero la experiencia los había cambiado a los 3 de manera fundamental. «Tú la salvaste», le dijo Samuel a Martha mientras observaban a Mary dormir plácidamente por primera vez en días. «La salvamos», corrigió Martha. «Nunca te rendiste. Nunca dejaste de creer que se recuperaría. Ese tipo de amor también es medicina». Samuel miró a Martha con una nueva comprensión. Esta mujer, que parecía tan endurecida por el aislamiento, había revelado una profundidad de conocimiento, compasión y habilidad que lo llenaba de humildad. Había luchado por la vida de Mary con la misma feroz determinación que habría mostrado por sus propios hijos. «¿Por qué no me dijiste que te habías formado como comadrona?», preguntó Samuel. «Porque me dolía demasiado recordarlo», respondió Martha con sencillez. «Ayudé a nacer a cientos de bebés, cuidé a innumerables niños enfermos. Después de perder a David y Emma, no podía soportar la idea de volver a utilizar esas habilidades. Pero tú lo hiciste por Mary». Martha alisó la colcha sobre el cuerpo dormido de Mary. «Por Mary, haría cualquier cosa por vosotros dos». Hizo una pausa y su voz se suavizó con asombro. «En algún momento del camino, vosotros también os convertisteis en mis hijos, no para sustituir a los que perdí, sino para curar la parte de mí que había olvidado cómo amar».
Samuel se inclinó sobre la cama de Mary para tomar la mano de Martha. Y tú te convertiste en nuestra madre, la que necesitábamos cuando más la necesitábamos. En la tranquila cabaña, con el viento invernal aullando fuera, tres personas que habían comenzado como extraños reconocieron que se habían convertido en algo más profundo. Una familia forjada no por lazos de sangre, sino por la elección de amar incondicionalmente, de luchar por la supervivencia de los demás y de confiar en que juntos podrían capear cualquier tormenta. Samuel se apartó para admirar las enormes piedras que había seleccionado cuidadosamente para la nueva chimenea de Martha. Cada una de ellas había sido elegida por su capacidad para retener y irradiar calor mucho después de que las llamas se apagaran. La antigua chimenea era adecuada, pero esta sería una obra maestra, algo que serviría a la familia durante generaciones. ¿Estás seguro de que los cimientos soportarán tanto peso? Preguntó Martha, observando a Samuel colocar otra piedra angular con la precisión de un maestro artesano. Me enseñó a construir para siempre, no solo para ahora, respondió Samuel, comprobando sus medidas con los planos detallados que había dibujado. Esta chimenea nos sobrevivirá a todos y probablemente también a nuestros bisnietos también. Mary estaba sentada cerca, clasificando cuidadosamente las piedras del río por tamaño y color. Siguiendo la sugerencia de Martha, estaba creando patrones decorativos que acentuarían las piedras estructurales más grandes. La niña había revelado un inesperado ojo artístico, colocando las piedras más pequeñas en espirales y formas de flores que transformarían la chimenea utilitaria en algo genuinamente hermoso. Estas piedras azules son las más bonitas, anunció Mary, sosteniendo un puñado de piedras de río lisas y pulidas hasta alcanzar la perfección de una joya. ¿Podemos colocarlas alrededor de la chimenea, donde la gente las vea mejor? Ahí es exactamente donde deben ir, coincidió Samuel, con voz cálida y orgullosa de la contribución de su hermana. Ahora era su hogar, y todos los miembros de la familia debían participar en su creación. Martha observaba el proceso de construcción con creciente asombro. El trabajo de Samuel era metódico, paciente y totalmente profesional. Había derribado la antigua chimenea con precisión quirúrgica, recuperando todas las piedras y ladrillos que podían reutilizarse, al tiempo que identificaba exactamente qué mejoras eran necesarias. El nuevo diseño era más grande, más eficiente e infinitamente más elegante que el anterior. Samuel había diseñado un sistema de compuertas y conductos de aire que permitía una ventilación más limpia y un calentamiento más eficaz. El hogar era más profundo, más seguro para mantener el fuego y lo suficientemente amplio como para acomodar las grandes ollas que alimentarían a una familia en crecimiento. ¿Dónde aprendiste a diseñar algo así?, preguntó Martha, estudiando los planos técnicos que Samuel había creado. Parsa, respondió él, deteniéndose para secarse el sudor de la frente. Libros de ingeniería, planos arquitectónicos, diarios de canteros que habían construido de todo, desde cabañas en la frontera hasta mansiones en la ciudad. Un buen carpintero nunca deja de aprender, añadió. A medida que se corrió la voz sobre el proyecto, los vecinos comenzaron a pasar por allí para observar el trabajo de Samuel. Lo que había comenzado como curiosidad se convirtió en auténtico respeto al ser testigos de la habilidad y el arte que se empleaban en la construcción. Incluso a los lugareños más recelosos les resultaba difícil discutir la evidencia de la competencia y la dedicación de Samuel. El chico sabe lo que hace, admitió Josiah Henley, un ranchero brusco que al principio se había mostrado escéptico con respecto a los nuevos arreglos de Martha. No había visto un trabajo en piedra tan fino desde los tiempos de mi abuelo. Supongo que esa chimenea funcionará perfectamente durante los próximos 100 años, añadió Sarah Henley, la esposa de Josiah, que había traído pan fresco como gesto de aprobación vecinal. La transformación social fue tan significativa como la física. Martha se encontró interactuando con los miembros de la comunidad por primera vez en años, no como la extraña ermitaña que vivía sola en las montañas, sino como la cabeza de una familia respetable que contribuía con algo valioso a la zona. «Sabes», mencionó Sarah mientras observaba a Mary colocar sus piedras decorativas, «si alguna vez queréis uniros a nosotros para los servicios dominicales, seréis bienvenidos. Los sermones del reverendo Patterson pueden ser un poco largos, pero la comunidad es genuina». Martha intercambió miradas con Samuel,
ambos pensando en las amenazas del ayudante del sheriff Morrison sobre la educación cristiana adecuada. Es muy amable por tu parte, Sarah. Sin duda lo consideraremos. Samuel trabajó sin descanso durante semanas, mientras el invierno se intensificaba a su alrededor. La chimenea crecía piedra a piedra, cada nivel perfectamente alineado y unido con una mezcla de arcilla y cal que resistiría décadas de expansión y contracción térmica. El proyecto se convirtió en un símbolo de permanencia, de su compromiso de hacer de este lugar un verdadero hogar, en lugar de un refugio temporal. Cada piedra que Samuel colocaba era una inversión en su futuro juntos, una declaración de que pretendían construir algo duradero. «Es precioso», dijo Martha esa noche. Samuel finalmente completó la estructura principal. La chimenea dominaba la sala principal de la cabaña con una elegancia tranquila. Sus líneas limpias y sus cuidadosas proporciones transformaban todo el espacio. Samuel encendió el primer fuego en su nuevo hogar, observando con ojo crítico cómo las llamas subían perfectamente por la chimenea sin el más mínimo rastro de humo en la habitación. Las piedras comenzaron a calentarse, prometiendo horas de calor radiante, incluso después de que el fuego se redujera a brasas. «Funciona exactamente como lo había planeado», dijo Samuel con satisfacción. Mary aplaudió cuando la piedra decorativa que había colocado reflejó la luz del fuego, brillando como gemas ocultas dentro de la estructura más grande. «Es la chimenea más bonita del mundo». Martha acercó a sus dos hijos mientras se paraban frente a la obra maestra de Samuel. El fuego proyectaba sombras danzantes en las paredes, pero el calor que proporcionaba iba más allá del mero confort físico. Ahora era el corazón de su hogar, el centro alrededor del cual giraría su vida familiar durante los años venideros. «Gracias», le susurró Martha a Samuel, «por darnos algo permanente, algo que nos hace sentir que pertenecemos a la cabaña transformada», y vio no solo las mejoras que había hecho, sino la vida que habían construido juntos entre esas paredes. «Todos pertenecemos a este lugar», dijo con firmeza. «Ahora este es nuestro hogar, nuestro verdadero hogar». Martha sacó el diario encuadernado en cuero de su escondite debajo del suelo de su dormitorio, con su rica cubierta marrón desgastada por los años de uso. Lo sostuvo durante un largo momento, sintiendo el peso de los recuerdos que contenían sus páginas, antes de llevarlo a la mesa de la cocina, donde Samuel estaba sentado remendando arneses a la luz de la lámpara. «Hay cosas que debes saber sobre mí», dijo Martha en voz baja, colocando el diario entre ellos. «Sobre quién era yo antes de venir aquí, sobre por qué dejé realmente Helena». Samuel levantó la vista de su trabajo y notó la expresión solemne en el rostro de Martha. Mary se había quedado dormida en su silla junto al fuego, agotada tras un día ayudando con los preparativos para el invierno. «No tienes que contarme nada que no estés preparada para compartir», dijo Samuel con delicadeza. «Sí, tengo que hacerlo». Martha abrió el diario, revelando páginas cubiertas con su cuidadosa letra. «Si realmente vamos a ser una familia, si vas a ayudarme a luchar contra el ayudante del sheriff Morrison y cualquier otro desafío que se nos presente, entonces tienes que entender lo que estás asumiendo». Samuel dejó a un lado sus herramientas y prestó toda su atención a Martha, mientras ella pasaba a una entrada fechada varios años antes de su llegada a las montañas. «No era solo la esposa de un ministro», comenzó Martha, pasando los dedos por las líneas que había escrito en lo que parecía otra vida. «Me eduqué en el seminario para mujeres de Helena, una de las 12 únicas graduadas de mi clase. Sabía leer latín, hablar francés y resolver ecuaciones matemáticas que dejaban perplejos a la mayoría de los hombres». Samuel estudió las entradas del diario y vio pruebas de la educación que Martha describía. Su letra era elegante, sus observaciones detalladas y analíticas. No se trataba de los simples registros de una ama de casa de la frontera, sino de la cuidadosa documentación de alguien con una auténtica formación intelectual. «Antes de casarme con Thomas, enseñaba en el seminario», continuó Martha. «Tenía mi propia clase, mis propios alumnos. Estaba desarrollando nuevos métodos para enseñar matemáticas a las jóvenes, demostrando que las chicas podían dominar materias tradicionalmente reservadas a los chicos». «¿Qué pasó?», preguntó Samuel, aunque sospechaba que la respuesta sería dolorosa. «Me enamoré». La voz de Martha transmitía una mezcla de alegría y pesar. Thomas era brillante, apasionado por su ministerio, decidido a llevar la educación y la ilustración a las comunidades fronterizas. Nos casamos y nos mudamos a Helena, donde él estableció su iglesia
y yo me convertí en la esposa de un ministro. Pasó varias páginas señalando las entradas que narraban los primeros años de su matrimonio. Era feliz de que estuviéramos construyendo algo juntos, una comunidad donde el aprendizaje y la fe pudieran coexistir, donde los niños pudieran recibir educación independientemente de la posición social de sus familias. Samuel leyó por encima de su hombro, tomando nota de los detallados relatos de los programas escolares, las clases de alfabetización y los proyectos de desarrollo comunitario. Esta mujer había sido una fuerza impulsora del progreso en Helena, no solo una observadora pasiva de la vida fronteriza. Entonces nacieron David y Emma, dijo Martha, con la voz suavizada por el recuerdo del amor. Pensaba que lo tenía todo. Un marido que respetaba mi mente, unos hijos a los que adoraba, un trabajo que marcaba la diferencia en la vida de las personas. Las entradas del diario de este periodo rebosaban alegría y determinación. Martha había documentado cada hito en el desarrollo de sus hijos, cada pequeña victoria en sus programas educativos, cada paso adelante en la construcción del tipo de comunidad que ella y Thomas habían imaginado. Después de su muerte, continuó Martha, pasando a páginas más oscuras llenas de dolor y rabia, todo cambió, no solo en mi corazón, sino en cómo me veía la comunidad. Samuel leyó las amargas entradas que narraban las secuelas de la epidemia de difteria. Los miembros de la comunidad que antes habían buscado el consejo y la experiencia de Martha, de repente la veían con sospecha y hostilidad. Decían que estaba siendo castigada por mi orgullo. Martha explicó que pensaban que podía educar a las mujeres como a los hombres, que creía que podía desafiar las formas tradicionales de hacer las cosas. Decían que Dios se había llevado a mi familia para humillarme y mostrarme el lugar que le correspondía a las mujeres en su creación. Eso es una superstición cruel, no religión, dijo Samuel con firmeza. Ahora lo sé, pero entonces, ahogada en el dolor y la culpa, empecé a creerles. Me convencí de que mis ambiciones habían traído de alguna manera el desastre a mi familia. La voz de Martha se llenó de dolor antiguo, así que lo destruí todo. Vendí la casa, quemé mis planes de clase y regalé mis libros. Intenté borrar a la mujer que había sido. Samuel estudió las últimas entradas de Helena y vio cómo la segura caligrafía de Martha se había deteriorado hasta convertirse en el garabato desesperado de alguien que se perdía en la desesperación. Pero conservaste el diario, observó. No me atreví a quemarlo. Una parte de mí sabía que si destruía este registro por completo, perdería la última conexión con quien realmente era debajo de todo ese dolor. Martha cerró el diario con delicadeza. Quiero que entiendas lo que el ayudante Morrison está amenazando realmente. No solo está tratando de separar a nuestra familia, está tratando de arrastrarme de vuelta a un mundo que una vez me convenció de que merecía perder todo lo que amaba. Samuel se inclinó sobre la mesa para cubrir la mano de Martha con la suya. Eso no sucederá. No dejaré que suceda. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque ahora sé quién eres realmente, dijo Samuel con firmeza. No eres la mujer destrozada que huyó de Helena hace 5 años. Eres la maestra, la sanadora, la mujer que salvó la vida de Mary y construyó un hogar que nos acogió a todos. Eres exactamente quien estabas destinada a ser. A Martha se le llenaron los ojos de lágrimas, pero por primera vez en años, eran lágrimas de esperanza en lugar de tristeza. Los 3 hombres que llegaron a caballo a la cabaña de Martha, en la gris luz del amanecer, se comportaban con la arrogancia despreocupada de quienes están acostumbrados a tomar lo que quieren. Su líder, un hombre corpulento, de mirada cruel, desmontó y sacó un documento enrollado de su alforja, unos papeles que parecían lo suficientemente oficiales como para engañar a la mayoría de la gente de la frontera, que no sabía leer el lenguaje jurídico. «Buenos días, señora», le dijo a Martha, que estaba de pie en la puerta con Samuel y Mary detrás de ella. «Me llamo Briggs. Tengo que hablar con usted sobre esta propiedad». Martha salió al porche, con la postura erguida e inflexible. «¿De qué se trata, señor Briggs?» Briggs desenrolló la escritura falsificada con un gesto teatral, sosteniéndola de manera que Martha pudiera ver los elaborados sellos y los timbres de aspecto oficial. «Parece que ha habido un error sobre quién es el propietario de esta tierra. Este documento muestra claramente que los 240 acres pertenecen al consorcio minero Mountain Creek». Samuel se colocó delante de Mary para protegerla, mientras su joven mente analizaba rápidamente las implicaciones.
Había oído historias de ladrones que utilizaban documentos falsos para robar propiedades valiosas a colonos aislados, pero nunca había imaginado que eso les pudiera pasar a ellos. Eso es imposible, respondió Martha con calma. Tengo la titularidad clara de esta propiedad registrada en el gobierno territorial de Helena. He vivido aquí legalmente durante 5 años. Bueno, ahí es donde la cosa se pone interesante, dijo Briggs con una sonrisa fría. Verá, la ley territorial dice que si hay reclamaciones contradictorias sobre la misma propiedad, tiene prioridad la que tienen los derechos mineros. Y según este estudio, su pequeña granja se encuentra justo encima de un importante yacimiento de cobre. Uno de los acompañantes de Briggs, un hombre delgado con ojos nerviosos, sacó lo que parecía ser un mapa topográfico profesional. La veta de cobre pasa justo por aquí, dijo, señalando unas marcas que parecían convincentes para los ojos inexpertos. Vale mucho dinero para quienes saben cómo extraerlo adecuadamente. Martha estudió los documentos con la atención minuciosa de alguien con la formación suficiente para detectar inconsistencias. Los papeles eran falsificaciones bien elaboradas, pero contenían errores sutiles que revelaban su naturaleza fraudulenta a cualquiera con formación jurídica. Estos documentos son falsos, dijo Martha con rotundidad. La expresión de Briggs se endureció. Esa es una acusación grave, señora. ¿Está llamando mentirosas a las autoridades territoriales? Lo que digo es que estos documentos no han sido emitidos por ninguna oficina gubernamental legítima. Martha respondió. Los sellos son incorrectos. El lenguaje es incorrecto y el sello del topógrafo pertenece a un hombre que murió hace 3 años. Samuel sintió una oleada de orgullo por los conocimientos y el coraje de Martha, pero también un creciente temor ante la peligrosa situación que se estaba desarrollando ante ellos. Esos hombres no habían recorrido todo ese camino para que los detuvieran por tecnicismos legales. Incluso si eso fuera cierto, continuó Briggs, moviendo casualmente la mano para apoyarla en su cinturón de armas. La posesión es 9-10 de la ley aquí, y estamos preparados para tomar posesión inmediatamente. Estás hablando de un robo a mano armada, dijo Samuel, dando un paso adelante. Solo son negocios, chico. No es nada personal contra ustedes, pero esta tierra es demasiado valiosa como para dejarla en manos de gente que no entiende su valor. La mente de Martha barajó rápidamente las opciones y posibilidades. Estos hombres estaban claramente preparados para la violencia, pero también estaban actuando al margen de la ley. Si conseguía entretenerlos el tiempo suficiente para avisar a las autoridades legítimas, su plan fraudulento se vendría abajo. Supongo que tienen la documentación de la Oficina Territorial de Minas que autoriza esta concesión, dijo Martha, y los informes topográficos adecuados de profesionales titulados. No tenemos que justificarnos ante usted, señora. El tercer hombre gruñó. Tenemos documentos legales y eso es lo único que importa. En realidad, no es así. La voz de Martha transmitía la autoridad de alguien acostumbrado a lidiar con procedimientos legales. La ley territorial exige un periodo de notificación de 30 días para las concesiones impugnadas, durante el cual los residentes actuales pueden presentar apelaciones y solicitar estudios independientes. La expresión de confianza de Briggs vaciló ligeramente. Obviamente, esperaba intimidar a una mujer sola y a 2 niños para que abandonaran su hogar sin resistencia. Además, Martha continuó. Cualquier reclamación minera debe registrarse ante las autoridades territoriales y federales con las evaluaciones de impacto ambiental y los acuerdos de compensación adecuados para los residentes desplazados. Samuel observó con asombro cómo Martha desmontaba sistemáticamente las pretensiones legales de Jumper, utilizando conocimientos que claramente no esperaban que ella poseyera. Pueden presentar todos los documentos que quieran, dijo Briggs finalmente, con la paciencia agotándose. Pero los procedimientos legales llevan tiempo y pueden ocurrir accidentes a las familias aisladas mientras esperan a que las autoridades territoriales resuelvan el asunto. La amenaza flotaba en el aire como el humo de una explosión de pólvora. Estos hombres estaban dispuestos a recurrir a la violencia si la intimidación legal fracasaba, y la pequeña familia de Martha estaría indefensa ante 3 hombres armados, dispuestos a cometer un asesinato por lucro. Creo que deberían marcharse ya, dijo Martha en voz baja. Nos iremos cuando estemos listos, respondió Briggs. Y cuando lo hagamos, esta propiedad vendrá con nosotros. Pero mientras hablaba, el sonido de caballos acercándose resonó en el aire de la montaña, y Samuel sintió la primera esperanza
de que la ayuda podría llegar justo cuando más la necesitaban. El mensaje telegráfico crepitó a través de la estática de la Oficina de Comunicaciones Territorial. Sus puntos y rayas urgentes traían noticias que determinarían el destino de la reclamación de la propiedad de Martha. Samuel observó a Martha descifrar el mensaje con falta de práctica. Su rostro se llenaba de esperanza con cada palabra traducida. ¿Qué dice?, preguntó Samuel, conteniendo a duras penas su ansiedad. Martha levantó la vista del telégrafo con la primera sonrisa sincera que Samuel había visto desde la llegada del usurpador. El gobernador territorial Hayes ha ordenado una investigación completa sobre las reclamaciones mineras fraudulentas. Va a enviar al inspector William Crawford para que examine todas las propiedades en disputa de este distrito. El mensaje había llegado pocas horas después de que Josiah Henley cabalgara a toda prisa hacia la capital territorial, llevando la documentación detallada de los documentos falsificados del usurpador. Los vecinos que antes miraban a Martha con recelo se habían unido en su defensa al enfrentarse a una actividad delictiva evidente. ¿Cuándo llegará este inspector?, preguntó Samuel. Según esto, en el plazo de una semana, respondió Martha, doblando cuidadosamente el telegrama. Pero hay más. Las autoridades territoriales llevan meses siguiendo la pista a este grupo concreto de usurpadores. Son buscados en 3 distritos diferentes por estafas similares. Samuel sintió cómo le invadía el alivio, pero también una preocupación persistente. ¿Y si Briggs y sus hombres no esperan a la investigación oficial? ¿Y si intentan echarnos de la propiedad antes de que llegue el inspector? Ahí es donde entran nuestros vecinos, respondió Martha. Mira afuera. Samuel se asomó por la ventana de la cabaña y se sorprendió al ver a casi una docena de hombres reunidos en el patio de Martha, todos armados y claramente preparados para defender la propiedad. Josiah Henley estaba entre ellos, junto con otros ganaderos y colonos que habían acudido para apoyar a la familia de Martha. ¿Por qué nos están ayudando?, preguntó Samuel, todavía sorprendido por el apoyo de la comunidad. Porque los usurpadores amenazan a todo el mundo, explicó Martha. Si Briggs puede robar mi propiedad con documentos falsificados, también puede robar la suya. Ya no se trata solo de nuestra familia. Se trata de si los colonos que respetan la ley pueden sentirse seguros en sus hogares. Mary pegó la cara a la ventana y observó a los hombres armados con los ojos muy abiertos. ¿Esos hombres van a luchar contra los malos? Solo si es necesario, cariño, le aseguró Martha. Pero a veces las personas buenas tienen que unirse para proteger lo que es justo. Como si las palabras de Martha la hubieran convocado, Sarah Henley llamó a la puerta de la cabaña, llevando una cesta de comida y con la expresión decidida de una mujer de la frontera preparada para los problemas. Pensé que quizá necesitarían provisiones, dijo Sarah, dejando la cesta sobre la mesa de Martha. Los hombres planean turnarse para vigilar la propiedad hasta que llegue ese inspector. Es muy generoso por su parte, respondió Martha. Pero no quiero que nadie resulte herido por nuestra culpa. Tonterías. No lo hacemos solo por vosotros. Lo hacemos por todos nosotros. La voz de Sarah transmitía la firmeza de alguien que se había enfrentado a incendios en la pradera y a incursiones indias. Además, la mayoría de estos hombres están deseando tener la oportunidad de expulsar a Briggs del territorio. Ha estado causando problemas desde aquí hasta la frontera canadiense. Samuel se unió a los hombres fuera, sorprendido de que lo aceptaran como a uno más a pesar de su juventud. Los adultos discutían estrategias defensivas y horarios de patrulla con la seriedad de una operación militar. El chico tiene buena cabeza, observó Tom Patterson, el herrero local. Lo he visto trabajar en esa cabaña todo el invierno. Es el mejor trabajo artesanal que he visto en años. El joven Samuel es más hombre que algunos que le doblan la edad, coincidió Josiah. Hay que tener mucho carácter para cuidar de una hermana pequeña como él lo ha hecho. Samuel sintió cómo el orgullo le hinchaba el pecho ante la aceptación y aprobación de los hombres. Estos ya no eran solo vecinos, eran aliados que habían decidido apoyar a su familia cuando surgieron los problemas. ¿Qué pasa con la reclamación de los derechos mineros?, preguntó Samuel. Incluso si demostramos que los documentos son falsos, ¿qué pasa si realmente hay cobre en la propiedad de Martha? Entonces Martha tiene la primera opción de explotarlo ella misma o vender los derechos a compradores legítimos, explicó Tom. La ley territorial protege a los propietarios actuales, no a los delincuentes con documentos falsos. A medida que avanzaba el día, llegó más apoyo sorprendente. Incluso apareció el ayudante del sheriff Morrison,
aunque su presencia creó una tensión inmediata entre los defensores reunidos. He oído que podría haber problemas por aquí, dijo Morrison, con la mano apoyada en su cinturón de armas. Pensé que debía investigar. El único problema son los usurpadores que intentan robar las propiedades de la gente honrada, respondió Josiah con frialdad. Morrison estudió los documentos falsos que Martha le mostró, y su expresión se volvió cada vez más seria al reconocer su naturaleza fraudulenta. Estos papeles no tienen ningún valor, admitió finalmente. Briggs y sus hombres están actuando completamente al margen de la ley. Samuel observó con asombro cómo la actitud de Morrison hacia su familia comenzaba a cambiar. Ante la clara evidencia de actividad delictiva, el ayudante del sheriff se vio obligado a apoyar a las mismas personas a las que había amenazado anteriormente. Señora Whitmore, dijo Morrison formalmente, tiene mi palabra de que la ley protegerá sus derechos legítimos de propiedad, y a estos niños, miró a Samuel y Mary con algo parecido al respeto. Es evidente que los están criando adecuadamente. Me equivoqué al cuestionar su tutela. Martha asintió con gentileza, optando por no regodearse en el cambio de opinión del ayudante. Gracias, ayudante. Apreciamos su apoyo. Al caer la tarde, Samuel ayudó a establecer turnos de vigilancia y posiciones defensivas, sintiendo por primera vez que realmente pertenecían a esta comunidad. Fuera cuales fueran los retos que les esperaran, no los afrontarían solos. El teodolito del inspector Crawford brillaba bajo la luz del sol matutino mientras ajustaba cuidadosamente el preciso instrumento para verificar los límites de la propiedad de Martha. El dispositivo de latón y acero representaba la verdad en su forma más pura, mediciones que no podían falsificarse, pruebas que se sostendrían en cualquier tribunal territorial. Este instrumento resolverá el asunto de una vez por todas, explicó Crawford a la multitud reunida. Era un hombre delgado y metódico, cuya reputación de precisión lo había convertido en el investigador más confiable del gobierno territorial. Las mediciones fraudulentas siempre contienen errores matemáticos que las mediciones precisas pueden revelar. Samuel observaba fascinado cómo Crawford instalaba el teodolito en la esquina exacta descrita en la escritura. Eran deliberados y profesionales, cada ajuste calculado para eliminar cualquier posibilidad de error. ¿Qué pasará si la medición demuestra que la reclamación de Martha es legítima?, preguntó Samuel. Entonces el señor Briggs y sus socios se enfrentarán a cargos federales por intento de fraude inmobiliario, respondió Crawford. Este tipo de actividad delictiva conlleva penas graves, incluidas condenas de prisión sustanciales. Martha estaba de pie junto a Samuel, cogida de la mano de Mary, mientras se preparaba mentalmente para cualquier enfrentamiento que pudiera producirse. Briggs y sus hombres se habían retirado a la capital del territorio cuando se difundió la noticia de la investigación oficial, pero todos sabían que volverían con los abogados y los documentos falsificados que creyeran que podrían salvar su plan. Lo que pasa con la topografía de precisión, continuó Crawford, mirando a través del ocular del teodolito, es que revela no solo los límites actuales, sino también la exactitud de las mediciones anteriores. Si las reclamaciones de estos hombres eran legítimas, sus mediciones coincidirían perfectamente con los registros territoriales. Josiah Henley y los demás vecinos se habían colocado estratégicamente alrededor de la propiedad, armados y preparados para cualquier problema, pero con la esperanza de que su demostración de fuerza disuadiera la violencia. Toda la comunidad entendía que este enfrentamiento determinaría si los colonos respetuosos con la ley podían sentirse seguros en sus hogares. Samuel, Martha dijo en voz baja, quiero que lleves a Mary dentro si empiezan a disparar. Pase lo que pase aquí fuera, tu primera responsabilidad es proteger a tu hermana. No te voy a dejar sola ante esto, respondió Samuel con firmeza. No me vas a dejar sola. Tendré a una docena de buenos vecinos a mi lado. La voz de Martha transmitía una convicción absoluta. Pero Mary te necesita para que la mantengas a salvo, y yo necesito saber que ambos estáis protegidos. Mary tiró de la falda de Martha, con su carita arrugada por la preocupación. ¿Van a volver los hombres malos? Es posible, cariño, dijo Martha con sinceridad. Pero si lo hacen, estaremos preparados. A veces, las personas buenas tienen que enfrentarse a las malas para proteger lo que es justo. Crawford completó sus mediciones iniciales y comenzó a consultar los mapas detallados y los documentos legales que Martha le había proporcionado.
Su expresión se volvió cada vez más segura a medida que comparaba los registros oficiales con sus lecturas precisas. Los límites de la señora Whitmore están exactamente donde dice su escritura, anunció Crawford, con una precisión milimétrica. Este nivel de precisión es imposible de lograr con documentos falsificados. Samuel sintió cómo le invadía el alivio, pero también una tensión creciente al ver aparecer jinetes en el horizonte. Briggs había regresado, esta vez acompañado por lo que parecía ser un abogado y varios hombres armados más. «Ahí vienen», murmuró Josiah, comprobando su rifle. «Parece que planean librar una verdadera batalla». Martha reunió a Samuel y Mary a su lado, mientras su mente se ocupaba de los últimos preparativos. «¿Recordáis lo que hemos hablado? Si estalla la violencia, llevad a Mary al sótano y quedaos allí hasta que todo haya terminado». «¿Y tú qué harás?», preguntó Samuel. «Yo estaré bien. Estos vecinos no solo están defendiendo mi propiedad, están defendiendo el principio de que los colonos honestos no pueden ser expulsados de sus tierras por delincuentes con documentos falsificados». Cuando Briggs y su grupo ampliado se acercaron, Crawford dio un paso al frente con la autoridad de la ley territorial respaldándole. «Señor Briggs, soy el inspector William Crawford y le detengo por intento de fraude inmobiliario». «Esa es una acusación grave, inspector», respondió el abogado que había traído Briggs. «Mis clientes tienen derechos mineros legítimos sobre esta propiedad, debidamente documentados y registrados legalmente». Crawford levantó el teodolito del topógrafo. «Este instrumento dice lo contrario. Sus mediciones contienen imposibilidades matemáticas que demuestran su fraude. Ningún topógrafo legítimo cometería errores tan elementales». Samuel observó cómo se desarrollaba el enfrentamiento con una comprensión cada vez mayor de lo que estaba en juego. No se trataba solo de la casa de una familia. Se trataba de si el Estado de Derecho podía proteger a las personas honestas de aquellos que preferían tomar lo que querían mediante la violencia y el engaño. Además, continuó Crawford, las autoridades territoriales han estado siguiendo las actividades de su grupo en 3 distritos. Se les busca por estafas similares en Bocesemán y Missoula. La expresión de confianza de Briggs comenzó a resquebrajarse cuando se dio cuenta de que sus pretensiones legales se derrumbaban bajo el escrutinio oficial. Pero Samuel vio que el hombre movía la mano hacia su arma y supo que los delincuentes desesperados podrían optar por la violencia antes que rendirse. «Que todo el mundo mantenga la calma», dijo Martha en voz baja. «Dejen que la ley se encargue de esto». Pero incluso mientras hablaba, Samuel podía sentir cómo la tensión iba aumentando hasta alcanzar un clímax explosivo que determinaría no solo el destino de su familia, sino el futuro de la colonización honesta en todo el territorio. La Biblia familiar de Martha yacía abierta sobre la mesa de la cocina, con las páginas abiertas en la sección de registros, donde se habían documentado los nacimientos, las muertes y los matrimonios de 3 generaciones. El inspector Crawford se preparó para presenciar la entrada más importante que jamás se haría en sus páginas amarillentas, la adopción oficial que convertiría a Samuel y Mary en miembros legales de la familia de Martha para siempre. «Esto es muy irregular», protestó el abogado de Briggs, observando impotente cómo los planes de su cliente se desmoronaban a su alrededor. «Llevar a cabo un procedimiento legal en estas circunstancias. Lo que es irregular es el intento de su cliente de robar una propiedad con documentos falsificados», interrumpió Crawford bruscamente. «La adopción de estos niños por parte de la señora Whitmore es legal y necesaria para protegerlos de más acoso». Samuel se situó junto a Martha, con la mano protectora sobre el hombro de Mary, mientras el inspector territorial preparaba los documentos oficiales. A su alrededor, los vecinos mantenían una vigilancia atenta, con los rifles preparados, pero apuntando hacia abajo en señal de que la crisis inmediata estaba pasando. «Samuel Morrison y Mary Morrison», dijo Crawford formalmente, «consienten en ser adoptados legalmente por Martha Whitmore con todos los derechos y responsabilidades que ello conlleva». «Sí, señor», respondió Samuel, con voz firme a pesar de la magnitud del momento. «Sí», asintió Mary solemnemente, sin comprender del todo las implicaciones legales, pero sintiendo la importancia de la ocasión. «¿Significa esto que Martha es ahora nuestra mamá?» «Eso es exactamente lo que significa, cariño», dijo Martha, con la voz cargada de emoción. «Para siempre y siempre». Crawford tomó notas cuidadosas en los registros oficiales del territorio, con su letra precisa,
creando vínculos legales que ningún desafío futuro podría romper. Mientras trabajaba, Briggs y sus hombres restantes permanecieron sentados bajo vigilancia armada, con sus armas confiscadas y sus documentos fraudulentos ardiendo en la nueva chimenea de Martha. La cuestión de los derechos mineros también está resuelta, anunció Crawford. La escritura de la señora Whitmore incluye los derechos sobre el subsuelo de cualquier yacimiento que se encuentre en su propiedad. Si hay cobre aquí, ella tiene el derecho de explotarlo o vender los derechos a compradores legítimos. Samuel sintió una profunda sensación de plenitud al ver a Crawford completar los trámites de adopción. Tras meses de incertidumbre y miedo, su familia estaba por fin segura tanto ante la ley como en la realidad, y ningún ayudante del sheriff ni autoridad territorial podría volver a cuestionar el derecho de Martha a criarlos ni el derecho de ellos a llamarla madre. Hay una cosa más, dijo Martha, abriendo una caja de madera ornamentada que había traído de su dormitorio. Dentro había un reloj de bolsillo de oro, con la caja grabada con elegantes volutas y provista de una fina cadena. Pertenecía a mi padre, y antes que a él, a su padre. Quiero que lo tengas, Samuel. Samuel aceptó el reloj con reverencia, y leyó la inscripción que Martha había encargado al mejor joyero de la capital territorial. A mi hijo Samuel, que el tiempo siempre favorezca a los justos. Whitmore, 1881. Es precioso, susurró Samuel, abrumado por el significado del regalo. El reloj roto de su padre había representado la pérdida y las dificultades, pero este nuevo reloj simbolizaba la esperanza, la continuidad y la promesa de un futuro seguro. Todo joven debería tener un reloj fiable, dijo Martha, abrochando la cadena al chaleco de Samuel con orgullo maternal. Y todo hijo debería saber que su familia cree en su futuro. Mary tiró de la falda de Martha, con su carita iluminada por la emoción. ¿Yo también recibo algo? Martha se rió y levantó a la niña en brazos. Tú recibes algo mucho mejor que un reloj, querida. Serás mi hija por el resto de tu vida, y ese es el regalo más preciado que podría dar o recibir. Cuando concluyeron los procedimientos oficiales, el inspector Crawford reunió las pruebas de las actividades delictivas de Briggs y se preparó para escoltar a los prisioneros a la sede territorial para su enjuiciamiento. Las reclamaciones fraudulentas de tierras serían desestimadas, y el intento de robar la propiedad de Martha serviría de advertencia a otros posibles usurpadores. Este tipo de respuesta de la comunidad es exactamente lo que el gobierno territorial espera ver, dijo Crawford con la ley que se unen para proteger el asentamiento honesto y resistir la actividad delictiva. Josiah Henley dio un paso al frente para hablar en nombre del grupo. La señora Whitmore y su familia forman parte de esta comunidad ahora. Cualquiera que los amenace, nos amenaza a todos. Mientras se llevaban a los prisioneros y se archivaban los documentos oficiales, Samuel miró a su alrededor a las caras de las personas que se habían convertido en algo más que vecinos. Se habían convertido en una familia ampliada, dispuesta a arriesgar su propia seguridad para proteger lo que era justo. ¿Qué pasa ahora?, le preguntó Samuel a Martha mientras veían desaparecer por el sendero de la montaña al último de los usurpadores. Ahora volvemos a ocuparnos de nuestras vidas, respondió Martha, acercando a los dos niños a ella. Tenemos un hogar que mantener, una familia que criar y un futuro que construir juntos. Samuel consultó su nuevo reloj de bolsillo y se dio cuenta de que se estaba haciendo tarde. ¿Deberíamos empezar a preparar la cena para nuestros invitados? Todas estas personas que nos han apoyado se merecen una buena comida. Martha sonrió, viendo en la sugerencia de Samuel el tipo de espíritu generoso que lo convertía en un buen hombre y en un hijo aún mejor. Eso es exactamente lo que debemos hacer. Al fin y al cabo, eso es lo que hacen las familias. Cuidan de las personas que cuidan de ellas. Al caer la tarde sobre la casa de montaña, 3 personas que antes eran desconocidas celebraban su transformación legal en una familia, rodeadas de amigos y vecinos que habían decidido estar a su lado en el momento más importante. Samuel colocó con cuidado el letrero de madera tallado a mano sobre la puerta principal de Martha, con las letras grabadas profundamente en el pino curado y rellenas de pintura negra que permanecería visible durante décadas. La familia Whitmore proclamaba su identidad oficial a cualquiera que se acercara a su casa en la montaña, sustituyendo el anonimato y el aislamiento que habían caracterizado este lugar durante años. Un poco más a la izquierda,
Martha gritó desde abajo, con voz cálida y orgullosa, mientras observaba a su hijo, completar este símbolo definitivo de su transformación de extraños a familia. Mary aplaudió mientras Samuel fijaba el letrero con tornillos de latón que resistirían el paso del tiempo y las inclemencias del tiempo. Ahora todo el mundo sabrá que vivimos aquí juntos. Así es, cariño. Martha asintió, levantando a Mary para que admirara la destreza de Samuel. Este es nuestro hogar y queremos que todo el mundo lo sepa. El letrero representaba más que una simple identificación. Marcaba el final de los años de Martha como viuda solitaria y el comienzo de su nueva vida como orgullosa madre de 2 hijos extraordinarios. Las cuidadas letras hablaban de permanencia, de una familia que tenía la intención de permanecer en este lugar y contribuir a la comunidad durante generaciones. Habían pasado 6 meses desde que la investigación del inspector Crawford limpiara el título de propiedad de Martha y enviara a los usurpadores a la prisión territorial. En ese tiempo, su granja en la montaña se había convertido en el centro de la actividad comunitaria, acogiendo la construcción de graneros, celebraciones de la cosecha y reuniones dominicales que atraían a vecinos de todo el valle. El fiscal territorial comunicó que Briggs y sus hombres habían recibido condenas de 5 años, anunció Martha, leyendo una carta que había llegado con el correo de la mañana. No volverían a molestar a los colonos honestos en mucho tiempo. Samuel bajó de la escalera con la satisfacción del trabajo bien hecho. Sus habilidades como carpintero habían mejorado notablemente gracias al apoyo de Martha y a la constante sucesión de proyectos que requería su creciente vida social. La cabaña contaba ahora con habitaciones adicionales, muebles mejorados e innumerables pequeños detalles que la habían transformado de un refugio de supervivencia en un auténtico hogar. ¿Qué hay de los derechos mineros?, preguntó Samuel. ¿Has decidido qué hacer con los yacimientos de cobre? Martha dobló la carta del fiscal pensativamente. He estado en contacto con una empresa minera legítima de Helena. Nos ofrecen condiciones justas para una asociación que nos permitiría explotar los yacimientos sin alterar nuestra propiedad. El descubrimiento del cobre había resultado realmente valioso, pero Martha había aprendido de sus experiencias pasadas la importancia de mantener el control sobre su propio destino. En lugar de vender los derechos directamente, había negociado un acuerdo que les proporcionaría ingresos estables y preservaría la autonomía de su familia. ¿Eso significa que seremos ricos?, preguntó Mary con la curiosidad práctica de una niña de 7 años. Significa que estaremos seguros, respondió Martha. Tendremos suficiente dinero para mejorar la propiedad, pagar tu educación y ayudar a nuestros vecinos cuando lo necesiten. Samuel comprendió las profundas implicaciones de la decisión de Martha. La riqueza podría aislarlos de la comunidad que los había apoyado durante la crisis, pero la seguridad les permitiría seguir siendo quienes eran, al tiempo que contribuían de manera más eficaz al bien común. Me gustaría crear una escuela, continuó Martha, con voz cada vez más animada al describir su visión. Una escuela adecuada donde los niños de todo el valle puedan recibir educación independientemente de las circunstancias de sus familias. ¿Como aquella en la que enseñabas en Helena?, preguntó Samuel. Mejor que esa. Esta escuela acogería tanto a niños como a niñas, enseñaría habilidades prácticas junto con materias académicas y prepararía a los jóvenes para cualquier futuro que decidieran seguir. Los ojos de Mary se iluminaron de emoción. ¿Podría ayudar a enseñar a los niños pequeños las letras? Cuando seas mayor y hayas completado tu propia educación, sería un honor tenerte como mi asistente, prometió Martha. Al acercarse la noche, los 3 se quedaron juntos, admirando el cartel de Samuel y reflexionando sobre el extraordinario viaje que los había llevado hasta ese momento. Hacía un año eran unos desconocidos desesperados que las circunstancias y la necesidad habían unido. Ahora eran una familia en todos los sentidos que importaban, unidos por el amor, el compromiso y los sueños compartidos para el futuro. ¿Alguna vez echas de menos tu antigua vida?, le preguntó Samuel a Martha, mientras veían la puesta de sol detrás de las montañas. Antes de que llegáramos y lo cambiáramos todo, Martha consideró la pregunta seriamente y luego negó con la cabeza con absoluta certeza. No echo de menos esa vida porque no era realmente vivir, era solo existir. Tú y Mary no le disteis un vuelco a mi vida, la pusisteis en orden. ¿Qué crees que diría P sobre todo esto? Samuel se lo preguntó en voz alta.
Creo que diría que cumpliste tu promesa de cuidar de Mary y que, en el proceso, le encontraste el mejor hogar posible, respondió Martha. Y creo que estaría orgulloso del joven en el que te has convertido. Samuel consultó el reloj de bolsillo que Martha le había dado y vio que era casi la hora de la cena. ¿Entramos? Prometí ayudar a Mary con sus matemáticas esta noche. En un minuto, dijo Martha, saboreando ese momento de perfecta felicidad. Por encima de ellos, el letrero de Samuel captaba los últimos rayos de luz del día, proclamando al mundo que la familia Whitmore había encontrado su lugar en él. El nuevo reloj de bolsillo brillaba en la palma de la mano de Samuel, mientras leía la inscripción de Martha por centésima vez. A mi hijo. Las palabras grabadas se habían desgastado bajo su pulgar, pero su significado solo se había profundizado con el paso de las estaciones. Un año los había transformado de desconocidos desesperados en algo que nunca se había atrevido a esperar, una verdadera familia. «Es hora de la siembra de primavera», gritó Martha desde la cocina, donde estaba preparando el almuerzo para su día en los amplios jardines. «Mary, ¿has recogido los paquetes de semillas que preparamos el otoño pasado?» «Sí, mamá», respondió Mary, con la voz alegre y segura de una niña que nunca había conocido el hambre ni la incertidumbre en esta casa de montaña. Llevaba los paquetes cuidadosamente etiquetados con el orgullo de alguien que contribuía de manera significativa a la empresa familiar. Samuel se guardó el reloj en el bolsillo del chaleco y observó la propiedad que se había convertido en su reino. Donde antes Martha había luchado sola para mantener la supervivencia básica, ahora los fértiles jardines, los edificios mejorados y las productivas asociaciones con las familias vecinas creaban una abundancia que beneficiaba a toda la comunidad. La rueda del molino giraba sin cesar en Copper Creek, moliendo el grano para las familias de todo el valle. Las reparaciones de Samuel habían transformado la estructura abandonada en una empresa rentable que proporcionaba ingresos y servicios esenciales a sus vecinos. El sonido del agua corriendo y las piedras moliendo se había convertido en el latido de su granja en expansión. «Es difícil creer que solo haya pasado un año», pensó Samuel, observando a Martha dirigir a Mary en la cuidadosa colocación de las semillas de frijoles en hileras que los alimentarían durante el invierno que se avecinaba. «El mejor año de mi vida», respondió Martha sin dudar, aunque sospecho que los que vendrán serán aún mejores. Samuel había crecido 7 centímetros y se había desarrollado considerablemente bajo el cuidado de Martha y sus propias responsabilidades cada vez mayores. El niño asustado que había llamado a su puerta se había convertido en un joven seguro de sí mismo, cuyas habilidades como carpintero eran muy solicitadas en todo el territorio. Y lo que es más importante, había aprendido a aceptar el amor sin temer perderlo, a entablar relaciones sin prepararse de forma aún más espectacular. La niña silenciosa y desnutrida que se aferraba a la espalda de Samuel se había convertido en una niña vivaz cuya risa resonaba en las montañas. Su mente ágil absorbía las enseñanzas de Martha como la tierra seca absorbe la lluvia primaveral, y su talento artístico ya era evidente en las decoraciones que adornaban su hogar ampliado. «¿Recuerdas cuando tenías miedo de dejarnos quedarnos, aunque fuera una sola noche?», le preguntó Samuel a Martha mientras trabajaban juntos en el jardín. «Recuerdo que estaba aterrorizada», admitió Martha. «No por vosotros, niños, sino por lo que podría significar volver a preocuparme por la gente. Me había convencido a mí misma de que el aislamiento era seguridad, que no amar a nadie significaba no perder a nadie. ¿Qué te hizo cambiar de opinión?». Martha dejó de plantar para estudiar el rostro de Samuel, viendo en él la fuerza y el carácter que le habían impresionado desde su primer encuentro. «Vosotros, los dos, me enseñasteis que el amor no es algo que se pierde cuando las personas mueren, es algo que se fortalece cuando lo compartes con los demás». La conversación se vio interrumpida por la llegada del ayudante del Sheriff Morrison, aunque ahora sus visitas traían noticias y amistad en lugar de amenazas y sospechas. El sonido de los cascos de sus caballos no anunciaba peligro, sino conexión con la comunidad. «Buenos días, familia Whitmore», saludó Morrison alegremente. «Traigo noticias de la capital territorial sobre su propuesta escolar». Martha se enderezó con interés, sacudiéndose la tierra de las manos. «Espero que sean buenas noticias. Las mejores. El gobernador Hayes ha aprobado su solicitud de financiación territorial».
Tendrán suficiente dinero para construir una escuela adecuada y contratar más profesores. La sonrisa de Morrison era sincera y reflejaba el cambio radical en su actitud hacia la familia a la que una vez amenazó con separar. Samuel sintió cómo el orgullo le llenaba el pecho al darse cuenta del alcance del logro de Martha. Su sueño de proporcionar educación a los niños del valle se haría realidad, creando oportunidades para docenas de jóvenes que, de otro modo, nunca aprenderían a leer ni a escribir. ¿Cuándo empezamos la construcción?, preguntó Samuel, con la mente ya pensando en los retos de ingeniería que supondría construir una escuela que sirviera a la comunidad durante generaciones. En cuanto el suelo se seque por completo, respondió Martha. Y Samuel esperaba que supervisaras el proyecto de construcción. Nadie en el territorio tiene tu combinación de habilidad y comprensión de lo que estamos tratando de lograr. Samuel consultó su reloj de bolsillo y observó que la mañana avanzaba hacia el mediodía, pero el tiempo ya no tenía la urgencia desesperada que tenía cuando cada minuto podía determinar la supervivencia. Ahora marcaba el progreso, el crecimiento y la acumulación constante de felicidad que provenía de construir juntos algo duradero. Deberíamos entrar a almorzar, sugirió Samuel, y esta tarde podemos empezar a planificar la escuela. Mientras recogían sus herramientas y se dirigían hacia la cabaña, Martha se detuvo un momento para mirar atrás, hacia la propiedad que había albergado su dolor y sido testigo de su curación. Las montañas permanecían inalteradas, pero todo lo demás se había transformado por la simple decisión de abrir su puerta a dos niños que necesitaban lo que ella podía ofrecerles. Gracias, susurró al recuerdo de su primera familia, por enseñarme que el amor se multiplica cuando se comparte. El reloj en el bolsillo de Samuel seguía marcando el tiempo con su tic-tac constante, señalando momentos que se habían vuelto preciosos, no porque el tiempo se estuviera acabando, sino porque estaban construyendo algo que duraría para siempre.